El año es 2025, han pasado 2 años desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, y las reverberaciones del conflicto continúan sacudiendo los cimientos de la sociedad ucraniana. Más allá de la agitación geopolítica y la crisis humanitaria, se encuentra otra víctima menos visible de esta guerra: el alma de una nación, profundamente entrelazada con su fe. Las iglesias ucranianas, que alguna vez fueron santuarios de paz y consuelo espiritual, ahora se encuentran en la primera línea de una batalla diferente, una por la supervivencia, la identidad y la esencia misma de la creencia en un momento de sufrimiento inimaginable. El sonido de las campanas de la iglesia, que alguna vez fue un llamado a la oración, ahora a menudo sirve como una alarma discordante, un recordatorio del peligro siempre presente que acecha más allá de los muros de la iglesia. La guerra ha infligido profundas heridas en el paisaje religioso de Ucrania, dejando un rastro de edificios destrozados y espíritus rotos. Sin embargo, en medio de los escombros y la desesperación, perdura el espíritu inquebrantable de las comunidades de fe ucranianas. Esta es una historia sobre esas heridas, la resiliencia de la fe y las complejas preguntas de moralidad y supervivencia espiritual que surgen cuando la guerra envuelve a una nación profundamente arraigada en su identidad religiosa. El costo físico de la guerra en las iglesias de Ucrania es innegable. En todo el país, desde ciudades bulliciosas hasta pueblos tranquilos, los espacios sagrados de culto llevan las cicatrices de la violencia. Catedrales que alguna vez fueron magníficas, adornadas con frescos centenarios y cúpulas doradas, ahora están en ruinas, sus muros marcados por la metralla y sus interiores profanados. La Catedral de la Santa Intercesión en Zaporizhzhia, un símbolo de la fe ortodoxa durante generaciones, sirve como un ejemplo conmovedor. El ataque con misiles que atravesó su corazón en octubre de 2023 no solo dañó un edificio, sino que destrozó un símbolo de unidad espiritual para muchos. El costo humano de esta guerra es inconmensurable, y entre los caídos se encuentran docenas de miembros del clero, sacerdotes y pastores que dedicaron sus vidas a servir a sus comunidades, han quedado atrapados en el fuego cruzado, asesinados mientras entregaban ayuda, consolaban a los heridos, o simplemente porque se interpusieron en el camino del peligro. Su pérdida es un golpe profundo para una nación que ya está lidiando con un dolor inimaginable. La destrucción de estas estructuras físicas no es simplemente una cuestión de ladrillos y cemento. Representa la profanación de espacios sagrados, la interrupción de antiguas tradiciones y el desgarramiento del tejido espiritual que durante mucho tiempo ha mantenido unida a la sociedad ucraniana. Las heridas infligidas a nuestras iglesias no son solo físicas, cortan profundamente el alma de nuestra comunidad, desafiando nuestra fe y nuestra resiliencia. Pero debemos recordar que nuestra fe se basa en algo más que muros y cúpulas. Vive en nuestros corazones, en nuestras acciones y en nuestra esperanza inquebrantable. Más allá de la devastación física, la guerra ha encendido una compleja lucha por el alma de la ortodoxia ucraniana. En agosto de 2024, el gobierno ucraniano tomó la medida sin precedentes de prohibir las organizaciones religiosas que se considera que tienen vínculos con Rusia. Esta decisión, dirigida principalmente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, ha generado controversia y ha encendido un debate sobre la libertad religiosa, la seguridad nacional y la definición misma de la identidad espiritual ucraniana. Quienes apoyan la prohibición argumentan que es una medida necesaria para contrarrestar la propaganda y la influencia rusas, particularmente dentro del ámbito religioso. Señalan casos de sacerdotes de la UOCMP acusados de colaborar con las fuerzas rusas, utilizando sus posiciones para sembrar la discordia y socavar la unidad ucraniana. Sin embargo, la implementación de la prohibición ha resultado compleja. Muchas parroquias de la UOCMP tienen raíces profundas en sus comunidades, que se remontan a generaciones atrás. El proceso de determinar qué iglesias deben romper los lazos con Moscú y cuáles pueden permanecer abiertas, ha estado plagado de desafíos legales y confusión emocional. Para algunos ucranianos, la prohibición representa una ruptura dolorosa,
pero necesaria de una estructura religiosa que perciben como entrelazada con siglos de dominio ruso. Para otros, se siente como una traición, un ataque a su derecho a practicar su fe de acuerdo con su conciencia. Esta prohibición, aunque dirigida a proteger nuestra seguridad nacional, nos ha dejado a muchos desgarrados. Nuestra fe es profundamente personal, pero también es parte de nuestra identidad como ucranianos. Navegar por esta división es quizás uno de los mayores desafíos espirituales que enfrentamos hoy. En medio de las ruinas y la incertidumbre, la Iglesia en Ucrania, en todas sus denominaciones, ha surgido como un faro de esperanza y resiliencia. Sacerdotes y voluntarios han entrado en el corazón del conflicto, arriesgando sus vidas para brindar ayuda humanitaria, consolar a los heridos y ofrecer consuelo espiritual a quienes luchan contra la pérdida. Las iglesias se han transformado en refugios, comedores populares y centros de distribución de suministros vitales. El acto de reunirse para orar, incluso en sótanos y santuarios improvisados, se ha convertido en un poderoso símbolo de desafío, un testimonio del poder perdurable de la fe frente a una oscuridad inimaginable. Sin embargo, la guerra también ha encendido un profundo debate moral dentro de la Iglesia, particularmente dentro de la comunidad ortodoxa. La cuestión de una guerra justa, un concepto profundamente arraigado en la tradición cristiana, ha adquirido una urgencia visceral. Algunos líderes religiosos han condenado abiertamente la invasión, pidiendo paz y reconciliación. Otros han luchado por reconciliar su lealtad a su fe con su sentido de patriotismo, atrapados entre su lealtad espiritual al patriarcado de Moscú y su identidad nacional como ucranianos. Esta lucha interna, que se desarrolla en sermones, debates teológicos y conversaciones personales, refleja los dilemas morales más amplios que enfrenta la sociedad ucraniana en su conjunto. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto por territorio o poder político, es una batalla por corazones y mentes, por el alma misma de una nación. Y en el corazón de esta lucha se encuentra la Iglesia, lidiando con sus propias heridas, buscando navegar por las complejidades de la fe y la identidad en un momento de crisis sin precedentes. El futuro de Ucrania, tanto como nación como comunidad espiritual, dependerá en gran medida de cómo se respondan estas preguntas, cómo se curen estas heridas y cómo se aproveche el poder perdurable de la fe para reconstruir vidas y comunidades a partir de las cenizas de la guerra. Todos los días vemos la increíble fuerza de nuestra gente. A pesar de la destrucción y la pérdida, hay una luz que se niega a apagarse. Es este espíritu el que nos impulsa a seguir ayudando, a seguir creyendo. Nuestra fe ha sido probada como nunca antes, pero también es lo que nos sostiene. En los momentos más oscuros, nuestras oraciones, nuestra comunidad, nos dan esperanza. Viniendo de Brasil, he visto sufrimiento, pero lo que veo aquí es una profunda resiliencia. La Iglesia, en sus múltiples formas, es un salvavidas para muchos. Es un honor ser parte de este esfuerzo, estar con Ucrania en su momento de necesidad.